Dios les bendiga, hermanos y amigos, les habla la voz del profeta. Hoy vamos a hablar acerca de una frase que el Señor Jesús utilizó para describir a los nefastos líderes de su tiempo. Esta frase se encuentra en Mateo capítulo 23 y versículo 33, y destapa las verdaderas intenciones de los líderes que enfrentaron a Jesús. Esta frase es, generación de víboras. Y es que cuando el Señor Jesucristo hablaba de una generación de víboras, hacía referencia a ciertas personas, cuya vida oscura y cuyas acciones malignas reflejan su venenosa forma de dañar a su entorno social. Tales personas detentan el poder y se valen de este, para poder cometer mayores iniquidades. Lamentablemente hoy en día, este tipo de personajes aparecen en todo el orbe, y varios de ellos figuran como líderes mundiales, y otros como líderes regionales, para mal de esta humanidad. Permítanme citar una lista de víboras, que actualmente están empotradas en el poder, aunque no por mucho tiempo. Entre los líderes mundiales tenemos a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Fue un ex agente de la temida KGB durante los años de la Guerra Fría. Este es su segundo periodo como presidente de Rusia. Es conocido por ser un manipulador político y un líder represivo, tanto con los chechenos como con los ucranianos. Sus planes de expandirse más en Europa preocupa a las potencias occidentales. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Aunque es el pregonero de la democracia, no deja de ser un despiadado líder que quiere el control mundial. Tiene también 2 periodos como presidente. Sin embargo, está tratando de recobrar el liderazgo que perdió los Estados Unidos, ante los nuevos escenarios que se muestran tanto en Europa Oriental, como en el Asia y el Medio Oriente. El Papa Francisco I es el líder de la Iglesia Católica Romana. Esta es la víbora más repugnante y perniciosa de todas, porque falsea la palabra de Dios. Este hombre es conocido por sus numerosas herejías que dice en sus mensajes, tomando la idea bíblica de que todo hombre es creación de Dios, y desechando la idea bíblica que el hombre debe rechazar el pecado. Francisco I trata de reunir al ateo, al homosexual, al pervertido, al politeísta, y al animista dentro de un movimiento unificador llamado ecumenismo, aludiendo que también son personas respetables, y merecedores de salvación. La Biblia condena a los que practican estas cosas, y solo Dios otorga su salvación a los que abandonan tales prácticas. En el Medio Oriente tenemos a Bashar al-Assad, presidente de Siria. Es conocido por ser un cruel dictador para con su pueblo, tratando de exterminar a las minorías étnicas. La guerra civil que desangra a Siria hoy, es el resultado de su obstinada actitud por aferrarse al poder. La situación es muy difícil, ya que Rusia respalda a Bashar al-Assad, mientras que Occidente desea su salida. Pero hasta que suceda esto, mucha sangre será derramada en Siria. Hassan Rouhani, presidente de Irán. Es un clérigo y político musulmán muy inteligente. Hizo respetar la política nuclear de Irán, con los Estados Unidos. Sin embargo, al igual que los antecesores mandatarios, este hombre sigue buscando la desaparición del Estado de Israel. Rusia fortaleció militarmente a Irán, al punto que Irán puede construir misiles balísticos capaces de llegar a Israel. Y con un gran programa nuclear, Hassan Rouhani se convierte en un peligro para la paz en el Medio Oriente. En el Asia tenemos a Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte. Es un dictador temible, al haber ejecutado a algunos familiares, como a ministros de su régimen, o cualquier persona que no haga los caprichos del dictador. Pero también, al igual que su padre, este personaje sigue amenazando al mundo, con desatar la Tercera Guerra Mundial. Ha logrado desarrollar misiles balísticos a los que se puede colocar ojivas nucleares, algo que aterra a su vecino del sur. Sin embargo, a pesar de estos avances militares, Corea del Norte sigue siendo una nación que experimenta mucha pobreza social. En América Latina, las víboras se han transformado en peligrosas anacondas, como por ejemplo, tenemos a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Es el continuador de las políticas chavistas del finado Hugo Chávez, y que cada vez han hundido a Venezuela en el caos económico y la división política y social del país. Pero de una forma astuta, Maduro ha conseguido que América Latina lo respalde en el poder.
Como consecuencia, el pueblo de Venezuela sufre niveles altos de inflación y desabastecimiento, pero a Maduro no le interesa esto. Evo Morales, presidente de Bolivia, es un fiel seguidor y defensor de Nicolás Maduro. Pero también fue un líder campesino que protestó contra los gobiernos imperialistas, tanto militares como civiles. Ya como presidente, Evo buscó atornillarse en el poder hasta el 2019, haciendo un referéndum, del cual perdió. Las comunidades indígenas lo consideran un traidor, al desaparecer el fondo de esta comunidad, que estaba a su cargo, no cumplió con construir carreteras para sacar sus productos, y además por actuar represivamente con los indígenas. Hoy, está cuestionado por escándalos de corrupción. Rafael Correa, presidente de Ecuador. Tiene como 10 años en el poder. Es una persona autosuficiente y al igual que Maduro, Correa trata de polarizar al país. A esto se suma los bajos precios del petróleo a nivel mundial, y el manejo incompetente que Correa le dio a la economía, están llevando al Ecuador a una recesión. El 70% de la gente ya no cree en Correa como líder. Su enfrentamiento con los grupos de poder y su obstinada búsqueda por la reelección están llevando al pueblo a pedir su salida. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Aunque ha sido reelegida para un segundo periodo, no ha sabido enfrentar la recesión que afronta hoy Brasil. También está cuestionada por los actos de corrupción que se reflejaron en su mandato. Ha sido criticada por proteger al anterior mandatario y su mentor, Ignacio Lula da Silva, que también está investigado por corrupción. Fue suspendida del poder por el Senado de su país, y su destino político se muestra difícil para ella y su partido político. Enrique Peña Nieto, presidente de México. Su mandato es tema para una telenovela. Él empezó como un galán de película, pero poco a poco la ineficacia de Peña Nieto se acentuó más en su gobierno, al punto que no ha sabido cómo implementar las reformas que necesita el país, no ha sabido frenar a los carteles de la droga, ni la ola de asesinatos que ocurren en diferentes lugares, ni la gran corrupción que existe en las altas esferas del Estado. Su gran incapacidad para manejar el país y la escalada de violencia que agobia a México están despertando grandes protestas contra su gobierno. Raúl Castro, presidente de Cuba. Aunque reemplaza en el poder a su hermano Fidel Castro, sigue siendo un dictador. Pero si bien es cierto que Raúl le ha dado al pueblo algunas libertades, su gobierno sigue con su política castrista, controlando los alimentos, dando sueldos irrisorios al pueblo, y encerrando en la cárcel a los opositores a su gobierno. Los más de 50 años de revolución han provocado el retraso industrial, la crisis económica, y lamentables condiciones en que vive la población. Hoy en día, muchos cubanos intentan escapar de la isla hacia los Estados Unidos. Aunque algunos de estos personajes ya están de salida, y otros todavía estarán aún en el poder, existen otros que aparecerán muy pronto, pues cada nación tiene el presidente que se merece. Sin embargo, todas estas personalidades no durarán en el poder, y tarde o temprano serán sacadas y recordadas como la generación de víboras que fueron condenadas por sus propios errores.